Hola a todos, soy Azrael y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Azrael Corps. Y sí, el video del día de hoy serán los pronósticos del capítulo 103 que, como saben, se ha tomado su tiempo. Recordemos que el capítulo 102 nos trajo el anuncio de que Joseki no Kuni, el manga, se tomará un descanso hasta el 25 de julio de este año, así que pues no serán 10.000 años, felizmente. Pero aún así que el manga esté en pausa, sí que da como que la sensación de que están retrasando el final. O quién sabe, quizás Joseki no Kuni se alargue mucho más para expandir mucho más esta parte de la historia que se siente como el final. La era de las gemas, los admirabilis y los lunarios ya es cosa del pasado y ahora estamos en el nuevo mundo con Fosofilita como la divinidad, las rocas y el hermano de Adaman, que pues fue como la sorpresa de los dos últimos capítulos y quien ayudará a Fosofilita a pues finiquitar el último remanente de la humanidad, y por supuesto nos referimos a la Fosofilita original. Así que a continuación vamos a jugar con la suerte Notre Dame y las teorías para ver mucho más allá. Sin más preámbulos, comencemos. ありがとう、約束を。 El capítulo 102 perfectamente podría ser el inicio del fin, donde Fosofilita finalmente conoce a alguien que podría ayudarle a retirar ese remanente que aún queda de la humanidad, la original Fosofilita, y quien le va a ayudar es otro ser que buscaba la eliminación completa de la humanidad. Y por supuesto nos referimos al hermano de Adaman, el cual pensábamos de que iba a ser una amenaza que quiera destruir tanto a Fosofilita como a los nuevos seres de la Tierra, pero todo lo contrario. De hecho, esta máquina genocida ve a los nuevos seres como también a Fosofilita como pues iguales, como seres puros, alejados de la maldad de los humanos. De hecho, Fosofilita se ha salvado de ser aniquilado por el hermano de Adaman, ya que pues tiene una forma no humana, es una más ancestral y divina, la cual se acerca a un ser de otro mundo. Y pues aquí comenzaría esta alianza. Vamos a dejar de lado las rocas, quizás, pero por el momento, pues esto es lo que tenemos. Y lo que podríamos pensar que ocurrirá en el futuro es que Fosofilita termine extirpándose ese último remanente y que el hermano de Adaman lo destruya. Aunque yo no podría decirles cómo ocurriría ese proceso. El hermano de Adaman encontró su brazo procesador con el cual pues podrá encontrar quizás una solución para que Fosofilita se deshaga de ese remanente. Aunque por las palabras de Fosofilita de que pues ya sabe lo que desea, creo que es un deseo no egoísta de desaparecer ese remanente, pero al mismo tiempo pues desaparecer Fosofilita para que así los nuevos seres de la Tierra no sean influenciados por la humanidad. Y de por sí sería muy triste para las rocas, ya que no solamente perderían una divinidad, sino también a un amigo. Y en teorías de Joseki no Kuni se ha hablado de que Fosofilita es el sucesor de Adaman, y además Adaman no solamente es la creación de la doctora, sino también un sucesor. Y de por sí la máquina y padre de las gemas pues fue creado bajo la figura de un monje budista, perfectamente podríamos decir Buda, por ese poder de rezar y llevar a las almas humanas a la tranquila nada. Pero pues bueno, llegó un momento en el que Adaman ya no podía hacerlo correctamente y ahora el trabajo debía ser para el sucesor. La sucesión de Joseki no Kuni también está relacionada con el budismo, y según las escrituras del Sutra de Amitabha y el Sutra de Loto, Maitreya será el sucesor del actual Buda, Buda Gautama, y aparecerá en la Tierra del futuro y alcanzará la iluminación completa. Perfectamente, eso podría calzar con Fosofilita, el cual puede que alcance en este sacrificio la iluminación completa. Y como habíamos mencionado antes, estamos quizás en el verdadero inicio del final. Para el mes de julio, Joseki no Kuni regresa con el capítulo 103, y luego pues puede que Haruki Chikawa continúe lanzando los siguientes capítulos mensuales.
Así que vamos a contar. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En diciembre tendríamos el capítulo 108. El número 108 está relacionado al budismo, ya que pues se cuenta de que hay 108 cuentas esféricas de madera en la sarta, que es una clase de rosario del budismo, el cual de nombre tiene un mala o japa mala. Se usa para recitar mantras o el nombre de las deidades, así que perfectamente Houseki no Kuni podría terminar en un mes de diciembre del 2023, a menos claro de que esta historia termine alargándose. Pero creo que la nueva era no tendrá tantos capítulos como pensábamos. Hemos llegado al clímax donde Fosofilita y el hermano de Adaman, los cuales podríamos llamarlos los aniquiladores de la humanidad, acabarán con el último remanente, aunque eso signifique la desaparición de la divinidad. Y pues es algo muy triste, pero tiene que pasar. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo será esta lucha? Lo que yo pienso es que podría ser una lucha en el interior, ya que después de todo, el remanente de la fosofilita original está en el interior de la divinidad. Y podría ocurrir, quién sabe, algo parecido a lo de la película El Origen, donde Fosofilita enfrenta al remanente o lo último de la humanidad en el interior. Y bien, podríamos ver luego de muchos capítulos acción. Aunque quién sabe, quizás el hermano de Adaman encuentre una forma mucho menos dolorosa y fácil de sacar ese remanente de la divinidad. Y la historia continúe tranquilamente, porque de por sí aún hay misterios, como por ejemplo, no sé, los llamados aliens en Houseki no Kuni, y también lo que hablaron el príncipe Shmea y Adaman sobre ayudar a Fosofilita. Pero pues ellos desaparecieron. ¿Dónde estará esa ayuda? De seguro aparecerá algún día en alguno de los capítulos, ya que de por sí Chicago nos trajo de regreso el hermano de Adaman, así que pues esos huecos pueden regresar cuando menos lo esperemos. Y bueno, de esa forma terminamos el video del día de hoy. La caja de comentarios estará abierta para que me digan si realmente opinan de que este capítulo 103 será realmente el inicio del fin, si tendremos el capítulo final en diciembre, o si creen que va a haber otra pausa, a lo cual pues los fanáticos de Houseki no Kuni estamos totalmente acostumbrados, porque igual no habrá nada peor que los 10.000 años, a menos de que pues Haruko Chikawa se supere a sí misma, pero no quiero pensar en eso. Todo va a salir bien, así que pues ya no falta mucho para el capítulo 103, y tampoco es que no sean meses sin contenido, porque seguirá saliendo más contenido de Houseki no Kuni, tanto para explorar la nueva era como también la era que se fue. Yo por ahora me despido, suscríbanse al canal, como también activen la campanita para recibir las notificaciones de los estrenos de nuestros videos. Soy Azrael y nos vemos en la próxima emisión aquí en Azrael Corps.